Hola de nuevo, yo soy Alejandra Moreno y tengo aquí mi gran amigo Denis Coral de Coral Wealth Management. Y bienvenido a The Wake Podcast. Hoy vamos a hablar sobre algo, yo creo que es la tarea, la parte de la tarea, cuando uno está tratando de evitar la corte, tiene un plan, pero no sabe cómo funcionan estos documentos. Hablamos un poquito sobre los fideicomisos. Y bueno, cuando estábamos hablando, preparando para este episodio, Dennis me dijo, ¿pero qué es un fideicomiso? Dennis, sí. Yo te invité porque hablas español. Es verdad, es un trust. Oh, es verdad. Trust. Es verdad, cuando estaba leyendo y preparándome para este episodio, yo leí fideicomiso y dije, wow, ¿qué es fideicomiso? Y después me puse a mirar en la traducción que Google hace y es un trust. Y pasa que cuando uno vive mucho en este país, uno a veces agarra palabras técnicas en inglés y a veces uno se olvida de traducirlas en español. No, y estamos en la capital de Spanglish. Estamos entonces, en la capital en Miami. Vamos, entonces... Tú tienes un trust, tú tienes un will, sí, y quieres evitar probate. Correcto. Y yo me doy cuenta mucho cuando hablo con personas que hablo en español y en inglés y les tiro palabras. Es normal. Bueno, ya yo creo que se estableció como un idioma en sí, el Spanglish de Miami Spanglish. Así que bueno, estamos acostumbrados, pero de verdad que como estamos haciendo un contenido en español, me gusta usar las palabras correctas. Correcto. Entonces sí, es un fideicomiso. Y tú tienes un fideicomiso. Correcto, y yo tengo un fideicomiso. Y todo el mundo tiene, debería, no todo el mundo. Eso no es verdad. Hay personas que no necesitan un fideicomiso. Tenemos muchas opciones, pero hoy vamos a hablar sobre los fideicomisos. Vamos a empezar con cómo funciona un fideicomiso. Yo siempre le digo a los clientes, un fideicomiso es como una corporación. Todo que está a nombre de la corporación es controlada por la corporación. Si tú tienes una corporación sin nada, sin bienes, sin cuenta bancaria, sin nada, la corporación no tiene nada. Entonces, ¿cómo se transfieren los bienes a nombre de un trust, un fideicomiso? Y tú tienes una plataforma bien completo, vamos a decir, donde tú puedes reunir todos los documentos de un cliente. Y yo sé, por experiencia personal, cuando tenemos un cliente en común, yo te mando una copia del fideicomiso y yo te digo, Dennis, arréglame los beneficiarios, pónmelos a nombre del fideicomiso y ya, yo sé que lo vas a hacer. Pero ¿quieres hablar un poco sobre ese proceso y por qué lo haces y cómo funciona? Sí, claro, muchas gracias. En mi experiencia, ya tengo 20 años ayudando clientes, es muy importante no solo la planeación estratégica de cómo ayudar a alguien con su dinero, planear su retiro, pero también es muy importante añadir beneficiarios, porque yo puedo hacer todo muy bien, ayudarle a un cliente a planear, que se retire, que tenga confianza financiera, pero si no hay un beneficiario en nombre o no hay un documento legal que lo proteja en caso él no pueda manejar sus inversiones por su cuenta, no pueda tomar decisiones por él, o le pase algo, no necesariamente fallezca, necesito algo que proteja al cliente. Claro. Y para mí eso es como que hice todo y se fue por la ventana, todo el buen trabajo que hice porque no hubo ese fideicomiso estuvo. Entonces, hemos invertido en mi práctica en tecnología. Todos los clientes tienen un portal donde ellos pueden guardar sus documentos legales importantes y de esta forma podemos tener todo digitalmente, pero también podemos colaborar con los abogados, con los contadores del cliente. Cuando tú me mandas documentos legales, yo me encargo en ayudarle al cliente a que transfieran todos los documentos legales conforme a lo que está escrito en los documentos que escribiste. Correcto. Y eso le da mucha tranquilidad al cliente, obvio, le da mucha paz, porque sabe que todo está protegido, que todo está en el lugar que tiene que estar, nombrando a las personas que ellos quieren que sean sus beneficiarios, no que alguien le diga que vaya a ser, sino todo de acuerdo como ellos planearon sus beneficiarios o lo que quieren que pase en sus deseos en caso a ellos le pase algo. Y trabajando contigo ya tú sabes cómo funciona todo esto. Hay veces yo tengo clientes que van al banco con su fideicomiso y el banquero está como que bueno, ¿qué quieres que haga? Nosotros en mi práctica le damos un memo al cliente con instrucciones, no solo para el cliente, pero para el banquero, de qué es lo que tienen que hacer, qué están tratando de hacer, porque los clientes muchísimas veces me llaman del banco y yo tengo que hablar con el banquero para explicárselo al banquero. Cuando yo te mando un cliente y yo te digo, mira, este cliente acaba de hacer un fideicomiso, ayúdalo a transferir los beneficiarios, tú lo sabes hacer.
En otro episodio hablamos sobre eso mismo, designar un beneficiario. Sí. Y que cuando uno tiene un beneficiario designado en la cuenta, vienen con su certificado de función, tú confirma que es el beneficiario, entonces ya le transfiere el dinero, un cheque o le abres una cuenta, lo que sea. Cuando uno pone su fideicomiso como beneficiario, entonces esa cuenta va a ir como dice el fideicomiso. O sea, no va a darle un monto de dinero si el fideicomiso dice mi beneficiario debería recibir una mensualidad, una anualidad. Con el fideicomiso tiene mucho más flexibilidad, más control sobre cómo se distribuye la herencia. Pero es tan importante incluirlo en el fideicomiso. Correcto. O ponerlo beneficiario al fideicomiso, porque si no, esos bienes van a ir a través de un caso de sucesión, el probate, y eso es lo que estamos tratando de evitar con un fideicomiso, ¿verdad? Correcto. Y es muy interesante que lo mencionas porque cuando yo hice mi fideicomiso, que tú me lo preparaste y muchas gracias por eso, yo también fui al banco y quería cambiar mi banco de mi nombre personal a mi cuenta de fideicomiso. Y el banquero tenía razón, no sabía lo que estaba haciendo. Pero como yo ya tengo experiencia, porque tengo haciendo esto por mucho tiempo, le tuve que tomar el tiempo en explicarle enseñarle al banquero. Enseñarle al banquero. Entonces tomó tiempo, pero finalmente lo entendió. Trajo a su supervisor, creo que al manager del banco. Sí. y finalmente me pudieron ayudar y fue un proceso que tomó tiempo. Entonces, eso es algo que qué bueno que lo trajiste a la mesa, porque cuando alguien nos manda esos documentos, nosotros ya sabemos qué hacer. Sí. Y entonces el proceso es mucho más rápido. El banco demoró un mes cambiarme el nombre de mi cuenta a la de fideicomiso que creaste. Y me pareció muy, muy chistoso que en esta época hoy en día, que todas las cosas fluyen más rápido, que se demoren un mes en cambiar el título de la cuenta. Y mucho de eso pasa porque los clientes no entienden los documentos. Los clientes no saben qué tienen y qué tienen que hacer. O sea, yo como abogado, cuando hacemos un fideicomiso, yo puedo transferir tus propiedades, yo puedo transferir tus corporaciones, yo puedo poner tus distribuciones como tú quieras, pero yo no puedo llamar a tu banco y decirle, mira, mi cliente, bueno, a ti sí. Así me puedes llamar cuando quieras. Pero yo no puedo llamar a cualquier banco y decirle, mira, mi cliente acaba de hacer un fideicomiso, por favor, póngame el fideicomiso como beneficiario en la cuenta. Eso no lo puedo hacer. Así que esa es la tarea del cliente. Y si el cliente no entiende cómo funciona el documento, no entiende lo importante que es hacer ese paso, terminar esa tarea. Entonces, por eso es tan importante trabajar con alguien que entienda cómo funciona todo esto. Sí. Ahora, tú no especialización, pero tienes mucho que ver con cuentas de retiro. Sí. Y nosotros les recomendamos a los clientes, si tienen una cuenta de retiro, un 401k, un IRA, un annuity, primero poner si están casados, primero poner al cónyuge como beneficiario y el fideicomiso como beneficiario secundario, porque el cónyuge tiene algún tipo de beneficio cuando recibe una cuenta de retiro, que ya cuando eso pasa a los hijos, a alguien que no es el cónyuge, hay que pagar los impuestos que hay que pagar. ¿Eso es verdad? Sí, correcto. Okay. Sí, eso es hasta lo más largo que llego en mi legal advice, en el lado de ayudar a un cliente. Siempre que están casados, yo les explico las opciones que uno tiene un plan de retiro, que si están casados es mejor que nombren a su esposa o su esposo como beneficiario, porque en la Florida uno no tiene el inheritance que tiene que pagar cuando uno fallece. Entonces eso se transfiere básicamente si tú y yo estamos casados y tú falleces o yo fallezco, uno de los dos recibe el monto de dinero de mi cuenta de retiro sin pagar impuestos. Y tienes razón, es una excelente idea nombrar como co-beneficiario después la cuenta de fideicomiso. Sí. Y así esa cuenta también evita la corte, aunque el fideicomiso tenga que pagar los taxes sobre, yo creo, el withholding tax o lo que sea, eso lo van a pagar de todas maneras, pero el cónyuge goza de ese beneficio. Correcto, y hay formas de ayudar al cliente para que del lado de estructura de impuestos no sea tan fuerte para ellos, pero todo empieza por nombrar los beneficiarios correctos al momento en que uno crea esas cuentas. Uno lo puede cambiar. En nuestra práctica siempre le preguntamos al cliente si
los beneficiarios que están nombrados son los que quieren o quieren cambiarlo. Y yo siempre le digo, mira, mientras estés vivo, puedes cambiarlo. Sí, hasta después de eso ya no. Y yo sé que a ti te gusta mucho la tarea. Sí. Yo tengo tarea pendiente contigo. Sí, tienes mucha tarea, cosas que tienes que hacer. Pero yo hago lo mismo con mis clientes. Yo he visto tantos casos de clientes que, vamos a decir, hicieron cierre. Ay, el abogado del cierre fue magnífico. Que me haga un trust. Entonces, el abogado de cierre que no hace esto, tiene un fideicomiso del año de la nana, todo el mundo firma y ahí se quedó. Y no entienden cómo funciona ese documento, no entienden que tienen que poner todo beneficiario, por lo menos beneficio, si no lo van a transferir en vida, beneficiario al fideicomiso para poder evitar a la corte. Entonces firma este documento, no saben lo que dicen, lo tiran en una gaveta y ya en algún futuro uno piensa, pagaste por el fideicomiso para evitar la corte, no hiciste la tarea y ahora todo lo que tienes va a ir a la corte. ¿Y qué va a hacer la corte? Para transferir todo a nombre del fideicomiso. Lo hubieras hecho tú en vida, ¿no? Sí. Eso es mi sí, opinión. Eso pasa mucho. Una de las preguntas que yo siempre ahora pregunto cuando estoy empezando a trabajar con un cliente potencial es si tienen un trust, si tienen un fideicomiso, si tienen un testamento y qué tan antiguo es ese documento. Porque muchas veces las personas lo han preparado, gastaron el dinero en hacerlo, pero no cambiaron el título de sus cuentas. Entonces es un trabajo que nosotros lo hacemos ya sin pensarlo. Es algo que ya tenemos tanto tiempo haciendo y preparándolo que lo hacemos y le pedimos los documentos, los añadimos en nuestro portal y le ahorra mucho tiempo y dolores de cabeza también. Claro. Por eso es tan importante trabajar con un profesional que se dedica solamente a esa rama de la abogacía o de financial planning. Yo creo que eso es tan importante porque si no, quizás piensan que se están ahorrando dinero ahora, pero yo creo que en el futuro van a tener un dolor de cabeza. Sí. Yeah. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que hayan disfrutado el contenido. Gracias, Dennis, nuevamente por estar con nosotros. Por la invitación. Siempre un placer. De The Wake Podcast, yo soy Alejandra Moreno. Y yo soy Dennis Coral, de Coral Wealth Management. Gracias. The Wake is for informational purposes only and does not constitute legal advice. The discussions in this podcast are meant to bring awareness to important issues, but they should not be considered a substitute for professional legal guidance. If you need legal advice tailored to your specific situation, please consult a qualified attorney.